Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge de la Garza y hoy les voy a explicar un problema de balance de materia. Este problema involucra una reacción, como la que podemos ver aquí en el problema, es 2 moles del compuesto A más 5 moles del compuesto B. Reaccionan para darnos 3 moles del compuesto C y 6 del compuesto D. Y el problema dice lo siguiente. Se efectúa en un reactor con 60% de conversión de B. La mayor parte de B que no reacciona se recupera en un separador y se recircula el reactor. La alimentación fresca al reactor tiene A y B. El A fresco está presente con un exceso de al 30% sobre la cantidad estequiométrica necesaria para reaccionar con el B fresco. Si la conversión global de B en el proceso es de 95%, se pide los flujos del producto y recirculación necesarios para producir 100 moles por hora del compuesto C. Ahora, para organizar un poco todas las respuestas que vamos a tener, vamos a escribir todo sobre esta tabla que tengo aquí. Esto nos va a permitir organizarnos en cuanto tengamos una respuesta, poder ponerla y llenar la tabla. Al terminar el problema, cuando llenemos la tabla por completo, ya habremos conseguido todos los flujos que nos pide el problema. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Primeramente, lo que tenemos que hacer es, sobre nuestro diagrama, es detallar los flujos y la nomenclatura que vamos a estar utilizando a lo largo del problema. ¿Esto para qué sirve? Pues para que cada vez que tengamos un nuevo flujo o un flujo que queramos mencionar, tengamos las variables correctas y saber cuáles son las que tenemos. En este caso, aquí tengo detallados todos los flujos, que es el flujo 1, que es la alimentación fresca, el flujo 2, que es lo que sale del reactor hacia el separador, el flujo 3, que es el producto, y el flujo 4, que es el recirculado. Además, si se fijan, cada flujo tiene una n, es decir, un flujo molar, y estos flujos tienen un subíndice. Este subíndice es el compuesto del cual habla el flujo, y aparte el superíndice o el número que está en la parte superior es el flujo que le corresponde. Por ejemplo, N1A quiere decir que es el flujo molar de la corriente 1 del compuesto A. Perfecto, ya que tenemos eso fuera de la lista, vamos a seguir con las restricciones que nos presenta el problema. Ahora, estas restricciones son las siguientes. Para empezar, aquí ordené las restricciones, son 4 las que tenemos. La primera es que existe un 60% de conversión en la reacción. Quiere decir que de todos los reactivos a productos, solamente el 60% se convierten a productos, los demás se quedan como reactivos. La número 2 quiere decir que existe un 30% de exceso de A para que reaccione con B en la alimentación, o sea, en los flujos 1, como aquí tengo detallados. El número 3 es la conversión global de B es del 95%. Esto nada más quiere decir que todo lo que entre de B globalmente al sistema, solamente saldrá B el 5% de lo que fue alimentado. Y por último tenemos que en la corriente del producto deben haber 100 moles de compuesto C. ¿Ok? Entonces, esto nos permite a nosotros pues empezar a llenar nuestra tabla, porque ya tenemos varias respuestas que podemos poner desde un inicio. Es decir, sabemos que existen 100 moles en la salida de C, y como esta operación unitaria es un separador, no está recirculando nada de C, por lo tanto todo lo que entra al separador de C es lo que sale, y podemos decir que existen también 100 moles de C en la corriente número 2. Muy bien. Ahora, posteriormente vamos a ver cómo sacamos el cálculo de los 200 moles del compuesto D. Muy bien, entonces el primer paso es analizar nuestro sistema de manera global, es decir, nosotros vamos a dibujar y hacer los balances globales en nuestro diagrama. ¿Qué es un balance global? Es simplemente el balance de materia cuando la frontera que estamos estudiando es todo el sistema, como aquí tengo detallado. Muy bien, el primer balance global que vamos a hacer es el de C. Por ejemplo, aquí tenemos que la salida de C es igual a 100 moles, como ya nos había dicho el problema.
y esto es igual a 3 veces R. Ahora, R es la variable del avance de la reacción. Entonces, ¿por qué 3R? Porque en nuestra reacción producimos 3 moles de R. Muy bien, ahora con la misma premisa podemos decir la salida del compuesto D. Es decir, la salida de D es igual a 6 veces R, como nos les dice en la reacción. Y de aquí podemos sacar que la R es igual a 33.33 y además utilizando esta R podemos decir que la salida del compuesto D son los 200 moles que antes les había mencionado. Muy bien, ahora globalmente también podemos analizar el compuesto A. Es decir, la salida de A es igual a la entrada de A menos 2 veces R. Ahora, ¿por qué ahora se resta el 2R? Se resta porque se consumen 2 moles de A en la reacción. Y con lo mismo podemos detallar el balance global de B, que vienen siendo la salida de B es igual a la entrada de B menos 5 veces R, o sea, los 5 moles que se consumen de B en la reacción. Y así podemos tener estas dos ecuaciones que ahorita las vamos a usar para un sistema de ecuaciones y los vamos a resolver. Ahora, las restricciones también nos permiten a nosotros hacer varias ecuaciones con las que nos podemos ayudar para resolver pues a un grado más elevado las ecuaciones que ya tenemos. Por ejemplo, la primera restricción dice que la salida de B es el 0.05 veces la entrada. Eso es, la traducción general es que de toda la entrada de B, o sea el 100%, si se convierte el 95%, solamente sale el 5%. Entonces esta es la entrada, esta es la salida y eso es igual a la entrada. Ahora de la otra restricción es la entrada de A, como existe un exceso y aparte es un exceso estequiométrico, tenemos que multiplicarlo por el factor de estequiometría de la reacción, que es 2 sobre 5, por 1.3 para tomar en cuenta el 30% de exceso de la entrada de A. Muy bien, ahora esta es la reacción ya resumida de esta de aquí. Y teniendo las ecuaciones 3, 4, 5 y 6, podemos hacer un sistema de 4 ecuaciones para poder resolverlo. Ahora los cálculos no los haré aquí, pero estas son las respuestas a las que llegué. Muy bien, entonces tenemos este sistema de 4 ecuaciones y aquí están las respuestas que me sirven para ponerlas en mi tabla de respuestas también. Aquí tengo estas 6 respuestas que son las que agregué. Muy bien, ahora si se fijan, nos faltan 3 variables por determinar. Estas 3 variables salen de un balance un poquito más chico. Ahora haremos el balance sobre nuestro reactor. Ahora en nuestro reactor, ¿qué viene siendo lo que tenemos? Ya no es un balance global, por lo tanto cambia nuestra frontera. Ahora nuestra frontera es solamente el reactor, donde mis entradas son el flujo 1 y el flujo 4 y mi única salida es el flujo 2, así como se puede ver aquí en la frontera de franja azul que he marcado. Muy bien, entonces voy a hacer un balance en el reactor del compuesto de A, es decir, la salida es igual a la entrada de A menos 2 veces R, o sea, otra vez el consumo el consumo del compuesto A de la reacción. Como ya tengo todas estas variables, ya puedo determinar una variable más, que son 24.56 moles en la salida del reactor del compuesto A. Ahora, para el balance de B, tenemos esta ecuación, que es la salida del reactor de B es igual a la entrada más lo que se recircula. ¿Por qué? Porque la recirculación es específicamente del compuesto B, como se puede ver aquí. Muy bien. Menos el consumo de B de la reacción. Y esto lo meto los datos que ya tengo para sacar la ecuación número 8. Si se fijan, aquí tengo dos variables todavía como incógnitas. Ahora, mi última restricción, que es la restricción número 1, me sirve para poder sacar una nueva ecuación que me va a permitir resolver el sistema de la ecuación número 8. Ahora, aquí quiere decir la salida del reactor es igual a 0.4 de las entradas de B. Ahora, ¿por qué 0.4?
porque nuestra reacción de aquí tiene el 60% de conversión. Quiere decir que lo que está saliendo no es el 60%, sino es el 40% de lo que no se convirtió. Entonces tenemos que aquí poner las salidas del compuesto B, que son estas. Y termino con la ecuación número 9, que es una ecuación que tiene las mismas variables que la ecuación número 8. Tengo dos variables y dos incógnitas, por lo tanto puedo resolver el sistema de ecuaciones y sacar estas dos respuestas que me hacen falta. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo los dos flujos que me faltaban para completar la tabla por completo. Y como pueden ver ya hemos terminado de detallar todos los flujos molares de todos los compuestos a lo largo de todo el sistema.